¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si nos extrañaron la semana pasada, por algunas cuestiones logísticas tuvimos que cancelar el programa, pero bueno, hoy ahora retomamos con todas las ganas, así que juntamos pilas en estos 15 días como para arrancar ahora con todo. Me presento, mi nombre es Alejandro Mohamed, estoy acompañado acá por... Soledad Represa, mucho gusto. Bueno, y estamos acá contentos de iniciar este nuevo programa. Este nuevo programa con una noticia que si uno dice, bueno, noticia ya pasó, ya no es noticia, pero para nosotros como no pudimos hablar del tema, es una noticia que fue justamente la elección del Papa León XIV. Fue interesante en el momento que fue digamos, la fumata blanca y esperando el nombre. Estamos con otros profesores ahí en una reunión y entonces expectantes, esperando a ver qué es lo que pasaba. Uno de ellos era Héctor Fasoli, uno de los asiduos concurrentes a este programa. Y en el momento que se lo anunció como León XIV, León con Héctor, los dos nos dijimos casi al unísono, León XIII, Rerum Novarum. Y es interesante porque eso que nosotros nos salió casi espontáneamente, después bueno, fue confirmado y en la manifestación del Papa León XIV, que había tomado ese nombre, digamos, en cierto recuerdo, cierto homenaje a León XIII, el iniciador de lo que hoy se llama la doctrina social de la Iglesia. Y hoy todo el mundo habla de una encíclica Rerum Novarum, que ya tiene unos cuantos años, más de 100 años, que parecía que era poco conocida, pero bueno, que se puso ahora justamente, no digo de moda, pero sí se reactivó para volver a hablar de este tema de justicia social y doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo lo viste, Sol? ¿Dónde estabas o qué pasó? ¿Alguna cosa que te haya impactado? Yo estaba de reunión de trabajo en reunión de trabajo y de repente eso fue como, hay papá. Sí. Y fue como eso, como tenemos, es más, me estoy acordando, estaban terminando una charla, una conferencia y eso, papá, prendamos algo, veamos las redes sociales, queremos saber la noticia, la bio, ¿viste? Uno tiene así como esa desesperación por conocer un poquito más de esta persona y de repente enterarnos que bueno, que es estadounidense, pero con muchos años en Perú, también muchas preguntas en ese fue momento. curioso porque yo también agarré el celular, enseguida puse Robert Prevost, aparece en Wikipedia y instantáneamente, algo que me llamó la atención porque nunca me había pasado, Wikipedia cambia de Robert Prevost a Papa León XIV. Tremendo. O sea que ahí estaban todos preparados para actualizar esa información. Y bueno, y el tema que vamos a charlar hoy también tiene un poco que ver con esto, lo vamos a ir hilando, ya lo vamos a presentar a nuestros invitados e invitadas para el programa de hoy, porque justamente León XIV hizo mucha referencia a su antecesor, al Papa Francisco, en su primera manifestación, primer discurso, primera exposición. Habló mucho de la paz y tomó este hilo conductor de la doctrina social de la Iglesia, de la justicia social, del trabajo. Habló mucho del trabajo, justamente, después cuando lo explicó, habló mucho del trabajo. Y habló de un tema del desafío que significa esta nueva revolución, que bueno, que comentó que León XIII inició este corpus de conocimiento con la encíclica Rerum Novarum, cuando estaba la cuestión obrera, cuando estaba estos albores de la revolución industrial, y León XIV hizo mención a esta nueva era de la tecnología o de la revolución industrial con la inteligencia artificial. Así todos los desafíos que significa. Y para generalizarlo, a nosotros se nos ocurre, y vamos a hablarlo en el programa de hoy, de que tanto este devenir tecnológico en cuanto a la primera industrialización, las diferentes etapas siguientes y esta nueva revolución que tenemos en función de la inteligencia artificial, está enmarcada dentro de nuestro hábitat, nuestra casa común. Todo requiere recursos, todo requiere uso de la tierra, todo requiere compartir justamente, y la palabra esta creo que la traigo así a propósito, compartir la casa común. Hay una expresión de un sociólogo que se llama Bauman, Zygmunt Bauman, que él habla de comunidad y al hablar de comunidad dice la palabra que
que con el cual él se siente identificado cuando habla de comunidad es calidez, ambiente cálido. Y eso te refiere a un hogar, una chimenea, o sea, esta cosa de calidez. Y bueno, nosotros creemos que esta casa común debe ser este ambiente cálido. Bueno, donde se generen comunidades. Ese ambiente cálido para todos. Así que bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa y después de esta pausa vamos a lanzarnos de lleno con el tema. Vamos a hablar justamente de la arquitectura, de la construcción del hábitat, la casa, la comunidad, el entorno y este mundo que es nuestra casa común, que tenemos la obligación y el mandato de protegerlos y resguardarlos todos. Así que después de la pausa volvemos con este tema. A fines del año pasado, si alguno de nuestros seguidores lo recuerda, lo tuvimos acá Fernando Robles hablando de la incipiente carrera de arquitectura. Bueno, después que empezó, digamos, comenzando este año, ya la carrera arrancó, tenemos estudiantes, tenemos profesores, tenemos espacios de trabajo y bueno, queríamos invitarlo justamente para que nos cuenten a ver qué es lo qué pasó, cómo se encontraron, ¿no? Bien, así que bienvenido Fernando Robles, es el director de la carrera de arquitectura, es arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón. Estás haciendo la maestría en Administración de la Educación en la Universidad Torcuato Di Tella y obtuvo en su momento la beca Intercampus de Sociología Urbana de la Universidad de Alicante, donde realizó el curso de doctorado de Estructura Socioespacial de las Ciudades. Hola Sol, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Ale, un gusto vernos de vuelta. Así que bueno, ya la carrera está materializada. Ya tenemos estudiantes y acá los hemos traído para que nos crean y vean que existen. Buenas, soy Jorge, tengo 21. Estoy estudiando acá en la UCA porque me convenció la visión moderna que tiene Fernando de la arquitectura. A mí me queda una hora, bueno, fue una decisión bastante difícil, pero me encantó y estoy acá hace mes y medio y convencido con la carrera. Antes estudiaba cine y me daban cine como si fuera derecho con toda esa institucionalidad y burocracia que a mí no me terminó gustando en la facultad de la UBA y terminé acá. Bueno, de cine a arquitectura. Bueno, bienvenido Jorge. Muchas ¿Y con gracias. Jorge está? Bueno, pues yo me llamo Ian, tengo 19, empecé hace poco. Antes de empezar arquitectura estuve un cuatrimestre nada más en ingeniería ambiental acá, así que a Fasoli lo conozco un poco. Ah, bueno, buenísimo. De química. Sí. Y sí, no me cerró, me interesaba mucho el ambientalismo y todo así, que también imagino que lo vamos a hablar un poco. Y bueno, al final arquitectura, pensé un poco civil, pero al final arquitectura. Buenísimo, buenísimo. Ian y Jorge, bienvenidos. Voy acá con Fernando. Y tenemos una persona más. Tenemos acá una invitada, perdón, gracias por recordarme. Tenemos una invitada que es una estudiante ya casi graduada de la carrera de Ingeniería Industrial, que bueno, que se suma al equipo de la radio justamente para colaborar y para participar y vivir esta experiencia. Eugenia. Sí, gracias. Estudié Ingeniería Industrial, terminé el año pasado, a fin de año, y estoy ahora terminando un poco la tesis, ya con más trámites que otra cosa. Así que, Esos momentos. sí, Sí. bueno, y Eugenia deja el legado, porque tu hermano está estudiando Mi Ingeniería hermano, Industrial. sí. O sea que se va ella y justamente su hermano está entrando este año en Ingeniería Industrial. Así que bueno, Fernando, y bueno, y a los chicos acá, Ian y Jorge. Jorge habló de esta perspectiva innovadora, o sea, vos lo convenciste. Entonces, Yo le dije que no doy mi nombre. Contanos un poco en este entorno de la arquitectura en el hábitat, la arquitectura en la comunidad, la arquitectura en la casa común, y también desde esa perspectiva de colegas sociólogos. O sea, compartimos somos colegas en la sociología. Así que, ¿cómo lo convenciste? Y bueno, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta perspectiva? Está bueno. Bueno, en principio la charla que tuvimos con Jorge, con Ian y con todos los alumnos es parte de la estructura original de la carrera, que alguna vez comenté, la voy a hacer muy cortita. Sí. Tiene como 2 talleres, pensar y hacer, todo el tiempo. La audiencia se renueva, entonces. Es lo que dijo Mirta, entonces. Exactamente, hay que retomar un poco en ese contexto de los alumnos cursan y tienen 4 días de taller, o sea, de hacer, con teóricas incluidas, 2 días solo de pensamiento conceptual, o casi todo el tiempo, y después 2 días de práctica. Entonces, en ese contexto, esto que planteaba recién Jorge, como moderna, en realidad ya tiene casi
como no digo como Rerum Novarum, pero más o menos. O sea, desde la década 50 se trataba de que las carreras fusionen técnica con pensamiento. Bueno, un poco lo pusimos en práctica, recién llevamos un mes y medio, que es la parte más divertida. Una cosa es creativamente pensarlo y la otra es que haya actores que lo devuelvan. Así que imagino que Jorge dijo un poco eso. Está con eso. Ian, vos, vos arrancaste ingeniería ambiental, ahora estás en arquitectura, pero venís del área nórdica, venís de Escandinavia. Contanos un poco cómo llegaste acá y cómo es esto, cómo digamos la perspectiva de estudiar en Noruega, estudiar acá, y bueno, ¿qué te llevó a venir a estudiar acá a Buenos Aires? Sobre todo con una perspectiva de Noruega, que es un país muy de alta calidad de vida, ¿no? No, sí, o sea, yo me mudé acá recién hace poco para estudiar, aunque soy mitad argentino, ¿no? Pero sí, yo en realidad quería estudiar arquitectura en la Universidad Tecnológica de Trondheim, se llama. Y bueno, no entré por un tema de materias y promedio. Una pena, pero bueno. Y bueno, mi segunda elección fue ingeniería y ya había pensado el tema de venir acá a estudiar también como una experiencia fuera de lo común. Y sí, terminé en ambiental acá, justo porque la UBA no la tenía. Gracias. Y bueno, terminé acá y estoy muy contento con eso. Sí. Y hay un link acá, curiosamente, en un estudiante que arranca como en ingeniería ambiental, y esto que decíamos al inicio del programa, la arquitectura dentro de la casa común. ¿Cómo lo ves, Fernando? ¿Cómo es esto de la arquitectura? O sea, que un estudiante de ingeniería ambiental se haya pasado a estudiar arquitectura, algo nos dice, ¿no? ¿Qué te dice? Bueno, un poco te lo contaba hoy cuando me animé a presentar dos alumnos. Uno porque Jorge, en este caso, viene del Nacional de Buenos Aires y está como muy formado en espíritu crítico, y eso me gusta como alumnos. Tenemos varios en la carrera. Y Ian, como bien dijiste vos, es noruego y viene de un país que tiene como otras reglas respecto del ambiente. Un poco vamos a charlar de eso. Yo pensé que dejabas de Noruega porque UCA en la arquitectura era mejor, pero no. Sí, También. Algunas también, sí. Pero en realidad tiene que ver con otro tema que suma a estos dos talleres de hacer y pensar, que tiene que ver con que creo que la profesión, y algo charlamos el año pasado, tiene que ver con que perdió el rigor de cuidar las cuestiones básicas que se daban por la década del 20 hasta el 50-60, y que después se borraron de golpe por la tecnología, por esta revolución 4.0, pero que en realidad para nosotros, y en UCA Arquitectura, ahí viene también lo que planteaba Jorge, estamos volviendo a cuestiones muy primitivas del pensamiento conceptual de las cosas, aplicadas o atravesadas por la tecnología de última generación, porque en el fondo es la herramienta que todos usamos, ni hablar la generación de ellos. Entonces tiene que ver con este combo. Conceptos muy primarios que tiene todo Laudato Si, sí, pero a la vez pasada por herramientas digitales que permiten una producción mucho más precisa, posicionada, rápida, del mercado laboral, ¿no? Acá hablamos del tema de pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Sol, especialista en inteligencia artificial, el pensamiento crítico como producción humana versus la inteligencia artificial como producción artificial? No sé si te tiré algo como... No, me parece fantástica la pregunta, cómo la abriste. Por hecho, estaba escuchando a Fernando y pensaba, ¿no?, en esto de tener un pensamiento conceptual, me quedo con eso, y hacer uso de la tecnología. Y me parece súper interesante. Algo que yo defiendo mucho es la tecnología como una herramienta para la creación de aquello que a nosotros nos interese hacer. Digamos, y cualquier tecnología, ¿no? La inteligencia artificial, sí. Un martillo. No, porque a veces se confunde un poco, porque de repente tenemos una tecnología que nos permite conversar, ¿no?, tener una relación semántica, y pareciera ser que simplemente por esa cualidad específica estamos, no sé, vamos a ser esclavos de la tecnología, ¿no? Y perdemos, como si la transformación con eso se cambiara y se revirtiera, ¿no? Como ahora de repente es la IA la que nos piensa, mágicamente, como cobró vida el martillo y de repente nos empieza a formatear la cabeza. Y me parece que está bueno, digamos, poner la tecnología de vuelta, ¿no?, en el lugar que es una herramienta y que nos sirva para potenciar y para ir más allá de nuestro campo de acción. Digamos, está súper interesante.
Y acá me parece que está todo por hacerse. Recién estamos en los albores de la inteligencia artificial, en donde está todo por crearse, por construirse, por pensarse, por diseñarse. Hay un librito que lo compré la semana pasada, lo empecé a leer, un librito muy, muy cortito, que es un documento del Vaticano, se llama Antica et Nova, o sea, Antigua y Nueva, que está redactado por el cardenal Fernández, el famoso Tucho Fernández, que fue nuestro rector acá en la UCA, el cardenal que estuvo acá en la UCA el año pasado, el portugués, que no me acuerdo el apellido, me metí en un lío. Torrendel. Torrendel es el ministro, perdón. Pero algo sí, Tolentino, algo de... Tolentino, ahí está. Sí. Y justamente este documento empieza a hablar de la inteligencia artificial, así que estoy interesado en leerlo, todavía no empecé a leerlo, pero lo tengo ahí como para leerlo y creo que va a dar para hablar en su momento. Acá se habló de pensamiento crítico. Jorge, ¿qué es lo que viste vos en estos meses o del pensamiento, esto de pensar algo conceptualmente para llevarlo al taller? ¿Qué nos podés decir como usuario, como alumno, como sufriente? Una pregunta muy complicada, pero... Buscarla fácil, buscar la respuesta fácil. La pregunta, no queremos hacer preguntas complicadas. A mí me gustó que me introdujera muchos conceptos del mundo moderno. Un dato con el que me quedé, que todavía no termino de entender por completo, es que el 50% de las construcciones que se hacen en ciudad las hace el centro de arquitectos, y fuera de ciudad las hace solo el 30%. Yo había tirado 5% en su momento, pero no sabía de lo que estaba hablando. Y me quedé con eso y no sé cómo racionalizarlo. ¿Y qué es por qué esos porcentajes? ¿Cómo vos pensabas el 5%, te encontraste con esto el 50%? ¿Qué percepción tenías? No estaba completamente seguro. Yo creía que la mayoría de las construcciones las hacían constructoras privadas que tenían que, no pasaban por ciertos procedimientos legales. Pero bueno, me enteré que solo el 50%, pero quizás eso ya es una cifra muy baja lo que tendría que ser en realidad. Claro, sí. O sea, todavía queda mucho por hacer por ese lado, o sea, para pensarlo. Es impresionante que el 50% de las constructores en una ciudad importante no pasen por cierta certificación legal, que es lo que yo entiendo que quiere decir el Centro de Arquitectos. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, a ver. Fue el primer día de clase, y les dije, miren por la ventana. El 80% de eso no lo hacemos los arquitectos, no el colegio de arquitectos, sino la disciplina de arquitectos. La disciplina después hay ingenieros, hay constructores. Bueno, por eso, pero está bueno. Y después muchos me decían, los docentes me decían, no se deprimieron. Y le digo, es que lo dije en el sentido de oportunidad. Claro. Entender ese dato quiere decir que el 80% es de trabajo si saben mirar ahí. Claro. El tema es que estamos mirando a ciertos niveles de alta... economía, claro, ¿no? Y no entendemos que la sociedad toda necesita de todos los profesionales de la construcción. Entonces fue un poco, me dicen, ¿cómo le decís eso a los docentes? Y digo, porque estoy diciendo que el 80% está por hacerse. Es un poco lo planteamos. No metamos al colegio de arquitectos, que es otra cosa, pero bueno. Sí, yo lo entendía. Lo que pasa es que a veces cuando uno empieza la carrera usa estas palabras, pero acá viene bien aclararlo, ¿no? O sea, entendí justamente la profesión, el cuerpo arquitecto, los arquitectos como profesión, a eso me refería. Y, a ver, Eugenia, vos estás escuchando acá, viniste acá un poco para ver cómo funcionaba esto, te encontraste con este tema. Acá salió una cuestión que yo creo que se aplica a todas las carreras de ingeniería, que es este link, este eslabón perdido que sería el pensamiento crítico o la racionalidad. Uno piensa en ingeniería y en una frase que a mí mucho no me gusta, pero que es muy común y que es la primera, la más rápida, es resolver problemas. Para resolver problemas uno usa una cantidad de herramientas, y acá incluso también en arquitectura, como profesión técnica, una cantidad de herramientas, uso las herramientas, aplico el problema y lo resuelvo. Pero en el medio está este eslabón perdido que es, bueno, ¿cuál es el criterio? ¿Qué pudiste ver vos de estos años de facultad, ya casi a la vida profesional? Digamos, con el uso de la tecnología, no sé si hoy hacemos preguntas complicadas. Sí. Creo que no hay un criterio único, pero lo que me dio la carrera es más una visión integral, que fue justamente la razón por la cual elegí ingeniería industrial. Creo que te abre las puertas a un montón de herramientas y distintas disciplinas que podés aplicar en la vida laboral y aplicar muchísimas materias, no enfocándote capaz en una única. Creo que para tener este razonamiento crítico
ingeniería industrial sirve mucho porque te da una visión global donde podés trabajar en una empresa desde finanzas, marketing, varias áreas y no focalizarte en una sola. Eso de no focalizarte, a veces yo uso la palabra conceptualización, ¿no? O sea, conceptualización. ¿Y cómo se conceptualiza la carrera de arquitectura? ¿Cómo lo ligamos esto con el ambiente, con el hábitat? ¿Cuál es el aporte, no? Yo soy como muy pragmático, como buen arquitecto. Me gusta hablar y conceptualizar, pero digo, le dimos un ejercicio muy, muy directo. Pensemos que Jorge y Ian están hace un mes en la carrera de arquitectura. Sí, es lo que estamos hablando. Entonces, es como el primer mes. Es como muy noble. A mí me está sorprendiendo todo lo que vieron. Digo, me parece que estuvieron en otro lado. Pero le dimos un par de ejercicios que tienen que ver con pensar cuestiones prototípicas primitivas de obra, de apilar, de cómo pensaban las cuevas o tienen asociado a introducción a la filosofía. Y en filosofía está Sócrates, está Aristóteles en el mismo momento, y están linkeando y están viendo textos. Esta mañana me pasó, preguntando a la alumna, ¿qué pasa en filosofía? Me dice, no, pero no tiene nada que ver con tu taller. Dijo, ¿qué están viendo? La caverna de Platón y el espacio griego de Sócrates. Y digo, ¿cómo no tiene nada que ver? Entonces, solos hilaron, más allá que después hay ejercicios puntuales, y digo, en el fondo me parece, y ahí viene un poco la pregunta que me hiciste hoy, y ahora un poco retomamos, UCA, no solo UCA Arquitectura, el alumno es el centro y la gestión de UCA está pensando en el alumno o reforzando la idea del alumno como centro de la educación. Y la arquitectura hace rato perdió al hombre en el centro de la discusión. Entonces nos venía bien, nos parecía que la plataforma de UCA, centralizando algo que parece normal, el alumno es el centro de educación, es como ponerlo en evidencia. Y lo mismo es con el hombre. Poner al hombre en el centro de arquitectura parece una cosa obvia, sin embargo, la pregunta que hago es ¿por qué el 80% no lo hacemos nosotros? Digo, más allá de quejarnos de otras disciplinas, digo, ¿por qué no pensamos que dejamos de ser críticos y nos dedicamos como al arte, a lo bello, a lo estético? Vos decía, ustedes resuelven problemas, es lo primero que decimos nosotros. Nosotros resolvemos problemas. Claro, después hacemos arte, puede ser que pase, pero no es a lo que nos dedicamos a resolver problemas de la gente. Sí, como la arquitectura desde este lado, ¿no? Desde alguien que no es arquitecta, pareciera como que se volcó mucho más a lo estético, ¿no? Que a lo funcional. Totalmente. Y parecería fácil, pero en realidad perdió una responsabilidad social, que es esta que tiene que ver con el cuidado de la casa común. ¿Cuántas estrategias que en los 50 se abordaban, hoy las dejamos de tener? Y atravesado por la generación de alta tecnología, que son los chicos, nacieron en el mundo digital y nosotros fuimos atravesados de mayores, hoy es muy fácil chequear temperatura, humedad en el ambiente con el teléfono. Por lo tanto, no podemos entender cómo hacerla de otra manera. Nos parece que pensar aquellos conceptos válidos, históricos, humanos, críticos, pero con tecnología nueva. Claro. Hay un dibujito acá que se usa justamente en la difusión de la carrera. Yo lo estaba mirando porque en todas las carreras de ingeniería nos pidieron hacer como una especie de infografía mostrando. Y en arquitectura es la primera que yo veo donde hay una personita humana ahí en el medio, ¿no? Tal cual. Que tiene que ver con esto que vos estabas diciendo. Sí, y aparte tiene el doble discurso que si todo lo de afuera son los componentes de la arquitectura, también son las materias que rodean al alumno, y ese puede ser el hombre en el centro de arquitectura o el alumno en el centro de educación. Terminó siendo interesante la infografía. Vos sabés que me hace acordar también a una frase que a veces uso yo para hablar de la ingeniería industrial, que digo que el gran desafío de la ingeniería industrial a lo largo de los 100 y pico de años de historia que uno tiene como profesión, pensando desde los primeros, Taylor, Fayol y todos estos, es la democratización del consumo. Uno lo puede ver la ingeniería industrial, lo puede ver la empresa desde el punto de vista del negocio, generación de riqueza, que está muy bien, pero también verla desde el punto de vista de la democratización del consumo, porque cuando uno está pensando en optimizar recursos, optimizar procesos, mejorar lo existente, bajar costos, eso significa bajar costos, que también, y tiene una implicancia buena de generar más ganancia, pero también ese bajar costos significa que los precios bajan y que hay más personas que se pueden incluir en el consumo de los bienes y servicios que uno produce. Totalmente. Con lo cual, también hay una otra perspectiva que ahora se me ocurre, bueno, estaba pensando, cómo la arquitectura, en función de darle este hábitat, que es una de las
cuestiones fundamentales, o sea, vivienda, comida y vestimenta, es como que son las 3 cuestiones fundamentales que necesitamos los seres humanos para desarrollarnos. ¿Cómo se puede pensar también en hacerlo más accesible, más asequible hasta desde el punto de vista económico, ¿no? Si querés, está buena la reflexión entre los dos. Así Cuando es. nos separemos de arte y pensemos que hacemos cosas bellas Claro. y seamos útiles a la sociedad, ahí vamos a empezar a pensar en ciclos de productividad, Sí. en economía circular. Y que vuelvo un poco a la reflexión, es como hacían nuestros antepasados. Construían en piedra donde había piedra, construían en tierra donde había tierra. Y hoy se construye en tierra, más hormigón, haciendo una emulación artística de volver a las raíces. Pero antes lo hacían porque la tierra estaba ahí. Cuento una anécdota muy chiquita de un arquitecto paraguayo muy famoso, José Cubilla, los invito a que lo vean, Sí. y hace edificios de tierra comprimida, de tierra, no de ladrillo, de tierra comprimida cruda. Da unas charlas que son magníficas, un poeta el tipo, pero un constructor, y lo que le pregunta el público es, contanos una receta cómo pegas el barro. Claro. O sea, y le dijo, pregúntenle a los asirios y caldeos. Me pareció una linda Claro. y dura respuesta. ¿Por qué desaprendemos la historia que aprendimos? Si ya eso se sabía, el tema es por qué lo perdimos. Claro. Esa es la pregunta. Ahora, dejo una pregunta y me gustaría la perspectiva sobre todo de Ian y de Jorge, y después se lo vamos a dejar a Fernando. Acá parecería que hay como una especie de dicotomía, de una tensión entre la vivienda con funcionalidad para que uno la habite y tenga todo lo que necesita para desarrollar la parte biológica, y la vivienda también el hábitat como espacio, no sé si la palabra es artístico, pero estético, más que artístico, ese espacio estético para que yo me sienta cómodo, para que esto que decíamos de la calidez del ambiente, realmente lo vea, lo viva a través de la estética, porque podemos hacer espacios muy funcionales, pero con esto que se llama el brutalismo, o con esto que parecía lo que aparece en las redes, la arquitectura soviética. Acá en la Argentina hay espacios de arquitectura que se llama la arquitectura fascista, o que era de los años 40, 50, todavía quedan espacios que ciertamente carecen un poco de estética. Así que bueno, dejo esta pregunta, vamos ahora a hacer una breve pausa para que la pensemos, y bueno, primero quiero escuchar a Jorge y Ian y después a Fernando, a ver qué les dicen, cómo manejan esta dicotomía. Pero a la vuelta. Esta tensión, sí, a la vuelta, por eso, a la vuelta. No, para responder la pregunta... Hicieron los deberes en este bloque, en este espacio, hicieron los deberes, ahora adelante. Sí, lo pensé un poquito, Muy bien. pero a mí no me dieron ningún tema para estudiar antes de esto. Lo que me pasó fue que un dato que dijo Fer, que estaba mostrando el tren del cielo y no lo mostraba sin ninguna persona. Lo cual me parece terrorífico, pero me di cuenta que yo hacía lo mismo cuando pensaba un espacio, sobre todo amplio, y no le metía personas porque no sabía qué hacer con esas personas. Y esa interacción humana es algo muy difícil de pensar, y creo que es un instinto que se perdió un poquito en la arquitectura, y por eso ahí está esta diferencia entre un espacio lindo y un espacio que se vive, que puede ser ambas, pero es ese instinto que quizás hay que instruir en un arquitecto, que es muy difícil. Es algo más, te diría, casi de psicología que de arquitectura, pero bueno, si se enseña, un golazo. Es que la arquitectura debería tener un poquito de psicología. Así que ya te estamos agregando en una materia nueva al plan de estudios. Es optativa, te podés anotar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, no sabía. Qué bueno. No, sí, estoy de acuerdo. O sea, también yo, pensando en un edificio o una obra de arquitectura, pienso en el edificio. Después el estilo del edificio, ¿no? También estoy de acuerdo en lo de usar materiales locales. Pero también lo hablamos en clase, el tema de forma y función. Si un edificio tipo es por ser una obra de arte o es por ser su función, ¿no? O sea, vemos muchos, por ejemplo, acá edificios en Buenos Aires. Yo veo muchos que, ponele, igual no soy arquitecto, ¿no? Pero de la era, tipo, parecen parisinos los edificios, y yo como los veo por adentro son muy prácticos, o sea, funcionan perfectos para vivir. Después no son la obra más nueva de arte, tipo, que sale del estudio de Zaha Hadid, ¿no? Pero no, es un tema de encontrar el balance ese, tampoco, ¿no? La arquitectura soviética, que exacto, en sí, Noruega sí, hay un poco, ¿no? Hay un poco, así que acá queda bastante. Después hay algunos datos que le podemos pasar para que vayan a observarlo. ¿Y cómo lo ven en la carrera? Recién Ian decía algo que es bien interesante.
es esta discusión que se da en la arquitectura o en la formación académica, de que está mal la arquitectura parisina de Buenos Aires, sin entender en qué momento se hizo, que no se le pueden aplicar leyes actuales a algo que pasó hace tiempo, pero lo que no nos preguntamos es que estaba bien en muchas cosas. Estéticamente quedó en un momento histórico, y claramente hoy no nos vestimos como esa gente que usaba carruaje, digo el Colón, ¿no? La gente usaba carruaje cuando iba, pero esa estética no tiene la culpa. Ahora, lo que no nos ponemos a pensar, y esto lo debatía el Mar del Plata en un congreso que me invitaron, ¿qué pasa que no aprendimos que el Teatro Colón cuida más la casa común que nuestros edificios pulcros de arquitectura muy, entre comillas, estéticos o bellos? Esa arquitectura era más consciente, con mucho menos recurso material, del cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, eso es fundamental, acá viene el punto clave. No, es una carrera buenísima, notate. Adelante. Digo, ¿cómo sería en un plan B? El Teatro Colón tiene paredes de 55 centímetros, 60. Aislar, lo voy a hacer muy simple, aislar por masa es lo más básico que hay. Pero en ese momento era casi lo único que había. Hoy ese espesor de 50 centímetros se puede lograr más rápido, más fácil, con altas tecnologías, que como sumar capas de materiales finos, que también lo inventaron los tuareg en el desierto, que se ponían 7 capas de un lino muy fino, entonces ventilaba y no ventilaba, te paraba el sol y no. Por eso digo que es todo el tiempo la carrera, es ir a buscar antes el concepto de lo que se usaba, pero usar hoy la arquitectura, por decir algo, una envolvente arquitectónica es como la vestimenta de un tuareg en el desierto. Es multicapa y no de masas, que es mucho más económica, mucho más rápida, más barata de transportar, con materiales de la zona industrializados, que contribuye un poco al cuidado, que no hablamos, de la trazabilidad del material. Claro, ese es el tema que el uso de materiales, porque a veces uno ve materiales en las construcciones modernas, vidrio, acero, parece muy linda, algunos edificios antiguos reciclados, pero ¿cómo es el ciclo de vida de los materiales? ¿Cómo se tiene en cuenta el ciclo de vida de los materiales? ¿Se contempla? Estamos hablando de arquitectura, ¿no? No en la academia. En la academia no, casualmente no. Justamente en la construcción. Es decir, ¿cómo yo tengo en cuenta ese ciclo de los materiales? Porque en qué momento contamina, en qué momento ahorra energía, en qué momento resguarda el interior, pero complica el exterior, ese tipo de variables, ¿no? Bueno, un segundo número que todavía no le di a Jorge Ayán, que no solo no somos partícipes del 80%, sino que somos el responsable de más del 60% de la contaminación del planeta. Sí. O sea, las industrias son fuertes, pero la industria de la construcción, en todo el trazado, desde que se extrae el material y lo que produce en el ambiente, hasta que se demuele o no se demuele y se transforma en tierra de vuelta, o no se transforma nunca más en tierra, ese costo es de un impacto mayor del 60% hoy. Por tanto, es un momento el nuestro para pensar en eso seriamente. Si se piensa, y la verdad que no. Eso es lo primero. Lo segundo es hasta cuándo vamos a dejar a seguir llevando las cosas a la estética y a la ética, o a la ética que está pegada a la estética y a la belleza. Y me gusta decir una frase muy chiquitita para responderte así como muy periférico. Si está bien, para nosotros es bello. Si lo bello es Grecia, nos va a quedar corto, porque había un montón de cuestiones ambientales que al planeta no le pasaban y hoy sí nos pasan. Entonces, yo creo que si está bien, bien es trazabilidad, estética, constructividad, el personal que lo usa, ¿no? Digo, cada vez que veo... Es toda una mirada más integral, ¿no? Más holística. Yo lo veo, por ejemplo, en algunas cuestiones que parecerían evidentes, y no sé, al menos no sé cuál es el impacto, claro, que tiene una construcción vidriada, que puede estar muy bien resguardada internamente, pero que te refleja el sol, entonces eso incrementa la temperatura, te obliga a tener más aire acondicionado adentro, ese tipo de cosas, ¿no? Como... sí, hay una cosa que me gusta... ¿A quién echarle la culpa, no? Perdón que pasa que pienso, ¿no? Tal vez tiene que ver un poco, yo pensaba de la mano de esto, ¿no? ¿A quién le habla la arquitectura? Claro, exactamente, qué buena, porque, muy buena reflexión. Claro, porque muchas veces, ¿no? Parece que la arquitectura le habla a quien tiene el dinero para hacer un desarrollo inmobiliario de no sé cuántos metros cuadrados, y se pierde de hablarle a ese vecino que que recibió un mal consejo y tiene ahora una ventana enorme que le pega al sol y se le está prendiendo fuego el departamento porque le da el sol de la tarde. O alguien que resolvió, ¿no? con los recursos que tuvo, y de repente la acústica es insoportable de ese pobre restaurante. Entonces pensaba en eso, en también ser parte de todo este mundo constructivo, es también entender quiénes son los interlocutores hoy que están tomando decisiones sobre el hábitat. ¿Quiénes son?
o dónde miramos nosotros que tienen que ser. Vuelvo al primer día de clase, para nosotros es el 80% de gente que nos necesita, pero nosotros no lo miramos, porque estamos con el 10% de desarrolladores de otras grandes industrias, que no están nada mal, pero ya hay bastantes universidades que lo hacen. Y negocio por negocio, creo que 80 es más que 20, y aparte es una cuestión social que es parte del tercio que tenemos como formadores humanistas en UCA. Claro. ¿No? Tienen 7 materias de historia y 6 de filosofía, ética, estética. Me parece que el arquitecto UCA tiene otra mirada, y si vamos comercialmente, ahí hay un 80%, pero está en el otro lado, digamos. Estoy haciendo gestos, creo que queda claro dónde es cada uno, ¿no? Ahora, eso supone un cambio de paradigma importante en el desarrollo inmobiliario, ¿no? Ojalá. Ojalá para bien, yo creo que sí. Es un cambio importante, ¿no? Sí, pero aparte hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué no son arquitectos los desarrolladores? Porque dejamos de comprometernos con el dinero, con los compromisos. Hay un profesor que ya no está, mío, que nos decía, el problema es nuestro. Vos recién preguntabas de quién es el problema. Sí. Es nuestro porque no prescribimos bien los materiales. Prescribir claramente es un médico, ¿no? Sí. ¿Qué prescribe Bueno, algunos prescriben lo que el laboratorio dice y otros prescriben una cuestión a veces ancestral, ¿no? Que te resuelve completamente tu problema. El problema es que no prescribimos, sino, no sé si le pasa a los ingenieros, pero nosotros dejamos de comprometernos con la prescripción del material. Si yo pongo piedra, yo estoy contribuyendo a la destrucción del planeta. Si yo pongo piedra en el proyecto, si te lo pide un cliente, ¿qué haces? ¿No? Entonces digo, es una cuestión ética. Vos sabés la responsabilidad que tenés al prescribir piedra, digo cualquier material, ¿no? Volviendo al lugar, según en qué lugar estás, la piedra es buena o no es mala. Si estoy en la montaña, no está mal usar la piedra, porque es de ahí. Ahora, si la acarreo y la exploto, y la traigo a Buenos Aires para hacer un edificio en Recoleta, es responsabilidad social. Y eso me parece que es muy importante. Ellos no lo están viendo todavía, recién empiezan, pero el eje está ahí. Igual, si ustedes lo aprecian, iba a comentar esto. ¿Ustedes aprecian esto, lo perciben? No, claro, o sea, yo justo iba a preguntar si podía meter un ejemplo de casa, teniendo en cuenta esto, que no sé si ustedes conocen el teatro de ópera de Oslo. Un monolito es enorme, es muy lindo, está todo hecho en mármol italiano. Me parece que de Milano. Bárbaro, ¿no? Re lindo el material. Los arquitectos deben de estar chochos. El tema es que ahora, como está en Noruega, o sea, llueve mucho. Y este material no es nativo de Noruega de ninguna manera. Y cuando llueve, este mármol se degradúa. Claro, se hace, o sea, va a terminar dentro de un par de años, el teatro ese va a terminar amarillo. Por la lluvia, que es algo que los arquitectos imagino que no lo tuvieron en cuenta, porque además transportar todo el mármol a Noruega desde Italia. Sí. Ahí hizo un negocio ahí. Claro. Bueno, mucha de esa arquitectura del 10 o 20 va por ahí, ¿no? Claro. Sí. Claro, es impresionante, ¿no? Sí. ¿Te imaginabas, Eugenia, el impacto social y ambiental que tenía la arquitectura? Vos como ingeniera, ¿te imaginabas tener esto en tu facultad? No, y de hecho quería preguntar hoy en día, cuando se estructuró la carrera, de todos estos pilares, siendo la parte sustentable, funcional, estética, ¿a cuál se busca darle mayor prioridad o más peso a la hora de formular el plan de estudios? Respecto a la sustentabilidad. O sustentabilidad, o estética, o la funcionalidad, esto que hablábamos del hogar. ¿A qué se le da más peso hoy en día? Voy a decir una cosa muy brutal, pero me parece que es claro, sobre todo para la radio, si no funciona no está bien. Uy. Ni la arquitectura ni el diseño. Son hechos algunos objetos y la arquitectura espacios, pero que están hechos para un fin que es humano. Sí. Si no es útil para el humano, no sirve por más que sea lindo, estético, como lo llamemos. Eso es como clave. Lo segundo que tiene que ver con, por eso decíamos Laudato Si, lo más lindo que tiene, no sé si todos lo leyeron, pero tiene que ver con una retrospectiva de lo que pasó en siglos. No es que se le ocurrió a Francisco del día a la noche. Sí. Lo primero que hay es que recopiló mucho dato, primero los papas, después de las revoluciones y lo que sea, y entendió que es volver en muchas cosas al sentido común del mundo, y en eso dije, bueno, no estamos tan mal. Reconozco que cuando hice la carrera no estuve al lado con el Laudato Si, pero sí lo tengo de mi formación como el sentido común de las cosas. Mi profesor, otro de mis maestros, que eso se los recomiendo, busquen maestros, fundamental.
decía el sentido ético y el sentido estético son buenísimos, el más importante de todos es el sentido común. Parece barato, pero cuando lo empezás a mirar, digo, tiene mucha fuerza. Para nosotros, por eso no lo llamé sustentabilidad, porque es un nombre muy vilipendiado hoy en día. Hay gente que no abre las ventanas, pero pone pasto en el techo. ¿No? Entonces digo, primero hay que pensar por qué no abrir la ventana, como hacían nuestros abuelos o bisabuelos, y después, si hace falta, complementamos. Lo que tenemos que hacer es bajarle en el consumo energético, y para eso hay que diseñar bien. Si tenés una orientación norte, no podés poner un vidrio enorme porque vas a tener calor. Entonces, en la carrera estamos trabajando en eso, mapeado en tiempo real con el teléfono. Chequeás la temperatura, me pasó con un alumno que se vino de Palermo. Estuvimos charlando por un minuto y charlamos 3 o 4 horas. Finalmente no sé si va a estar en la carrera o no. Y le dije, anda a tu habitación, y le hice un juego como, ¿cómo dormís en invierno? Qué sé yo, ¿no? Entonces me contó, digo, ¿te parece bien dormir en invierno así, asá, y no abrir la ventana? Le digo, ¿y a dónde orienta tu dormitorio? Y me dice, no sé. Si hiciéramos un juego, pero fuera del aire, a que nadie sabe por dónde sale el sol. Y lo dejo picando ahí si te contesto. ¿Cómo somos sustentables si no sabemos por dónde sale el sol? Por lo tanto, no sabemos cómo tomamos esa energía porque no sabemos dónde está. Voy a spoiler, la respuesta que está mal, sale por el este y se mete por el oeste. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, volver al principio, entender que hay un grafiquito que es muy fácil de entender. Y aparte, si miramos cuando nos levantamos, cuando todos sabemos que los días en verano son más largos y en invierno más cortos. Y entonces, ¿cómo siempre sale por el mismo lugar? Porque el recorrido es distinto. ¿Se entiende a dónde vamos? Ahora, ir un poquito atrás. Hay una cuestión acá que a mí me quedó picando. Vos hablabas mucho, Fernando, del sentido común, de volver a las fuentes, de ver cómo se hizo históricamente. ¿Cómo juega esto ante la presión que sufrimos, porque la verdad la sufrimos, de tenemos que ser innovadores, tenemos que ser innovador, dame algo nuevo, dame algo nuevo? Cuando a veces la respuesta es, con lo que está es suficiente. ¿Cómo juegan, cómo ven esa tensión? Sobre todo a los jóvenes, les pregunto a los jóvenes, ¿cómo ven esta reflexión que hace Fernando? No digo que es un viejo, pero o sea, un adulto. Un adulto mayor. Cercanos. En el sentido de volver a los orígenes, a las fuentes, con esa presión que seguramente ustedes la perciben en los estudios, en el trabajo de innovar, dame algo nuevo. ¿Cómo lo ven? A ver, ¿quién se anima a reflexionar un poquito? Y me parece que ese es un instinto muy joven, el de querer innovar, hacer algo nuevo, ser parte del 10% que trabaja para hacer los edificios más grandes. Es un instinto que, por eso medio elegimos la carrera. Es algo difícil de lo cual despojarse, y a veces uno no sabe cuándo es suficiente, qué está bien, qué está mal, para eso venimos a cursar. Pero nada, es algo difícil de manejar. Yo pienso un espacio, a mí me gusta pensar espacios grandes, Sí. Está todo mal, pero cuando pienso un espacio chiquitito me doy cuenta de la complejidad y no la sé resolver. Es muy complicado, una casa chiquitita, una casa entre medianeras, tiene millones de variables, como cuando pega el sol, que uno tiene que tener en cuenta, Sí. y a veces es mucha información a la cual tener en cuenta. O sea, que sería como usar la creatividad para como una capa superior a lo que ya está hecho. Sí, ponele. Pasó. ¿Ian? No sé, justo con el tema de dame algo nuevo, ¿no? Yo, por ahí, por ser pesimista, pero me cuesta pensarlo también como que siempre hay algo nuevo. Porque no siempre lo hay. Además, me parece que me lo dijeron en clase el otro día. Sí. Tuvimos visitas de algunos grandes dibujantes y arquitectos, y yo preguntaba, porque eso es lo que más me cuesta, ¿no? Crear algo nuevo, tipo. Y le pregunté y me dijo, no, que no hay nada nuevo. Se puede reinventar, pero no hay nada nuevo. Ya está todo inventado. Y es un poco... Ahora, si está reinventado, ¿Y cómo? le hubiera preguntado, ¿no? Pero- Si lo reinventaste, es nuevo. Y no, claro. No, claro. Innovar, todavía no lo hablamos, pero innovar para nosotros es mirar Sí. desde otro lado. Sí, sí, O sea, sí. está lo mismo, pero si lo pones en distintas capas, en distintas cantidades, da otra cosa. Piensen en un plato de comida. No es lo mismo pesto con un fideo que fideo Sí, con sí, pesto. sí. Entonces, es innovar. La cocina hace lo mismo, la ingeniería hace lo mismo. Sí. Exactamente. Y vos ya estás trabajando, y cómo ves esta tensión de la presión que se sufre por la innovación, que a veces es hasta difícil de manejar, ¿no? O sea, ¿cómo manejo yo esta tensión de innovar? Dame algo nuevo. Justamente estoy trabajando en una empresa que ayer nos mudamos a un piso nuevo, todo tecnológico, todo nuevo, pero están
todos discontentos porque se perdió la funcionalidad. Se hicieron estos open spaces que enormes los escritorios, enorme el espacio, pero de la nada nos quedamos sin lugar para comer. Siendo un piso de 72 personas, hicieron una cocina para 10. Como que justamente veo ese choque entre lo que es la innovación y la funcionalidad que siento que en este caso se perdió, y como que este arquitecto no supo ver la funcionalidad que le damos nosotros a la oficina y generó todo este enojo de todos los empleados con el piso que hoy en día no cumple sus funciones. Las salas no andaban, la gente se quedó sin espacio de guardado, no se podía tener tachos de basura porque no era estético. Entonces todo esto se perdió para mí porque se le dio mucho foco a la tecnología, a la innovación, perdiendo lo que decían de la practicidad, el sentido común. Sin escuchar la voz del cliente, como se dice en del gestión de la calidad. usuario, El claro, usuario, sí. ¿no? Sin escuchar la voz del usuario, del cliente. Sin capacidad de escucha, Sin capacidad de que hablamos escuchar. mucho en UCA, ¿no? Digo, si no volvemos al diálogo, otra cosa primitiva, después es qué herramientas, más allá del título que tiene el que lo hizo, es qué le pidieron y qué fue capaz de proponer, ¿no? Sí. Seguramente si fue atrás de lo estético pasó eso. La verdad que se nos pasó todo el tiempo. No. Fue increíble. Sí, se nos pasó todo el tiempo. Yo estaba viendo de hacer una pausa, no la quise hacer justamente para poder aprovechar el espacio. Creo que fue interesantísima, me gustó mucho digamos, escuchar las perspectivas, sobre todo de los chicos jóvenes en este Gracias. tema. Todo lo que está de acá para adelante. Y lo interesante es el grado de coincidencia, creo que hace a la cultura de la institución, o sea, este grado de coincidencia. Y bueno, ojalá que podamos ir aplicándolo también en nuestra vida profesional, ¿no? Porque algo que vos decías, Fernando, que es importante, que también lo decía Sol, para quién trabajamos, o sea, quién es digamos, el destinatario de la obra de la arquitectura, de la ingeniería. Nosotros estamos en profesiones donde lo que hacemos es para otros. Lo que hacemos es para otros, digamos, queda ese legado para otros. Entonces, ¿para quién lo hacemos y cómo se piensa en la persona, ¿no? Hace muchos años yo tenía un jefe, digamos, en una planta industrial que me dejó una frase que decía: ingeniero, para liderar obreros, al obrero hay que quererlo. ¿No? O sea, al obrero hay que quererlo. Si no lo quiere, no lo puede conducir, no Totalmente puede de acuerdo. liderar, ¿no? Eso. A mí me quedó grabado en la profesión, digamos, al alumno hay que quererlo, al profesor hay que quererlo, o sea, para poder dirigir un equipo, ¿no? O sea, hay que quererlo. Entonces, pensar en eso justamente, quién es el destinatario. Bueno, se nos pasó el tiempo, no sé si tenés algún aviso, Sol. Tengo unos avisos, sí, recuperando acá lo que tenemos publicados en Inge Agrarias UCA, Sí. en nuestro querido Instagram. Hay un par de actividades, paso ahí brevemente para que las vayan a buscar si esto les resuena con sus gustos e intereses. Tenemos por un lado una actividad generada por el equipo de UCA Bolsa de Trabajo que se llama Cambio Laboral, Impacto en tu Desarrollo Profesional, para el lunes 19 de mayo. Es una charla virtual a las 15 horas. Y después tenemos el Ateneo de Ciencia a cargo del Muy profesor interesante. Dr. Juan Casal. Esto es el viernes 23 de mayo a las 15 horas, donde se va a estar conversando sobre diseño moderno de medicamentos, ciencia, datos y simulación. Muy bien, es una iniciativa del Departamento de Ciencias Básicas liderado por el doctor Héctor Fasoli. Así que le pasamos el tercer chivo a Héctor en el Sí, sí, programa. hoy le hemos hablado un montón, así que le mandamos un saludo enorme. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias. ¿La pasaron bien? ¿Les gustó el programa? Como Bueno, siempre. Y ya conozco 2 alumnos de la carrera de arquitectura. Así que cuando nos crucemos en